Queridos, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a estar ahí, verso 57 en adelante. Vamos a estar ahí estudiando en esta ocasión. Y obviamente se pueda. No según lo planificado, porque en realidad siempre falta tiempo. Pero hay una cosa, querido, que ya obviamente queremos resaltar y es el hecho de que debemos recordar la secuencia que estamos tratando de seguir y que estamos siguiendo en realidad con referencia a la vida, ministerio, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Es importante recordarlo porque en realidad todo lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado hablando del Señor y de todo lo que tiene que ver con su vida nos ayuda a poder entender y conocer más de Él. Ahora, una de las cosas importantes también de reconocer, obviamente, siempre en un nacimiento son los lugares, no solamente los nombres son importantes, ¿cierto? Sino que cuando más se acerca el momento en que van a ser la criatura, una de las preguntas que generalmente los padres hacen es, ¿a dónde lo vamos a tener? ¿Cierto? Creo que es algo importante. Algunos dicen, bueno, veamos si alcanza el dinero, ¿cierto? Y ahí empiezan a hablar, ¿cierto? La clínica Las Condes y todo ese tipo de clínicas, ¿cierto? La clínica Vitacura, ah, la clínica San José, ¿cierto? Pero todos esos lugares me dice, wow, ¿ya dónde lo tengo? ¿Y por qué? Porque en realidad a veces es tema de comodidad, ¿cierto? A veces las mujeres dicen, bueno, es más cómodo, quiero sentirme más cómoda, más que puedas estar ahí, etcétera, etcétera. Hay ciertos patrones, ciertas cosas o características que generalmente las mujeres quieren, desean, ¿cierto? Hoy en la actualidad hay un sinfín de formas y lugares donde uno puede tener al bebé, a su bebé, pero en la antigüedad no era tan así, ¿cierto? Recuerden que hace algunos años atrás, generalmente la mujer daba luz en su casa y esa era su clínica, ¿cierto? Tenía generalmente una amiga o algo si no alcanzaba, si es que alcanzaba a llegar a la partera y ahí, se acabó. No hay, ¿cierto? No hay más misterio, no hay más clínica y eso era todo. Ahora, obviamente dentro del texto de hoy día vamos a estar viendo el nacimiento de uno de los precursores o heraldos del rey, que es el nacimiento de Juan, ¿ya? Y vamos a estar viendo en tres secciones sobre el nacimiento de Juan, que quise dividirlas para que podamos estudiarlas cada una de ellas. La primera de ellas es un niño esperado, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Un niño esperado, un padre emocionado y un niño crecido. ¿Por qué? Porque todo ello nos muestra en realidad no solamente el nacimiento, sino cómo Dios también guiado por el Espíritu Santo habla a través de Zacarías sobre el ministerio de Zacarías y también concerniente a la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Por ende, obviamente, creo que los lugares son importantes y nos permiten entender algunas cosas con respecto al contexto, cómo Juan se educó. Ahora, seguramente han escuchado hablar de Judea, que es una de las localidades que hemos hablado en algunas ocasiones o leído en algunas otras, ¿cierto? Hemos escuchado de Judea, ¿ya? Y si no lo ha escuchado, probablemente lo ha leído en las escrituras. Pero aunque las hemos leído, creo que no podríamos visualizar lo que hoy veremos si no, obviamente, mencionamos el lugar donde Juan seguramente nació. De hecho, Judea era el lugar del nacimiento de Juan, era el lugar donde sus padres vivían, ya tanto Zacarías como Elizabeth, y ese lugar llamado Judea era una tierra que fue parte de una de las tres divisiones principales de lo que sería Palestina en el tiempo del Señor Jesucristo, ya junto con Samaria, ¿se acuerdan de los samaritanos? Ahí está, y Galilea. Entonces, Judea era una de las tres divisiones más importantes de ese tiempo. Y es importante notar que en ese tiempo las circunstancias políticas muchas veces determinaban el territorio.
Entonces era bastante serio eso y por ende Judea era una localidad mayoritariamente montañosa y que se dividía en tres áreas. Ahora, tienen que pensar en Judea como un lugar donde hay muchos montañas y cerros. Ya, a veces uno piensa que Judea era casi un bosque, ¿cierto? Planicie, donde era todo fácil, ¿no? En realidad no era así. Generalmente era con muchas montañas, altos y bajos, algunas planicies, pero no era tan fácil el camino, ¿ya? Y obviamente ese lugar estaba dividido en tres áreas. Estaba lo que se llamaba la Judea Occidental, que era cubierta de colinas bajas o pequeños cerros, ya que no sé si han visto a Heidi, ¿se acuerdan de la serie Heidi, los monitos de Heidi que iba a las colinas? Ya, esa es la idea, esa es más o menos la idea de Judea, era un lugar donde había muchas colinas, no era tan fácil llegar arriba, y, y ahí estaba Judea del occidente. Ya también estaba lo que se llamaba la Judea central, la cual estaba llena de montañas que podían llegar a una altura de 1020 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya era cerros, no eran pequeñas montañitas, un cerro bastante grande y obviamente hacía más difícil el tránsito ahí. Ciertamente, aunque había personas que vivían ahí, eran muy pocas, porque hacía mucho frío, era muy húmedo e impedía también el hecho de poder transitar con facilidad. Y estaba lo que se llamaba la Judea desértica. Ahora, dice, ¿cómo es Judea desértica? ¿Se acuerdan quién empezó a hablar en los desiertos? Juan. Entonces, Judea es importante en nuestro plan. ¿Por qué? Porque básicamente ese es el lugar donde Juan inició su ministerio. Empezó hablando en el desierto. Entonces, él no vivía en el desierto, obviamente, pero vivía junto con sus padres de lo que era la Judea occidental. Y estaba, obviamente, es por esta razón que muchas veces se evitaba el camino debido a sus muchas colinas. No era fácil. Pero por otro lado, obviamente Judea era una región en donde vivía gran parte de los pastores. La vida pastoril era muy importante en la zona. Ahora, usted me dirá, ¿por qué era tan importante? Una, porque las ovejas, ¿a dónde van? A las colinas, ¿cierto? ¿A qué? A brevar y generalmente a comer. Y este lugar era apto para eso. De hecho, el suelo pedregoso y poco profundo producía olivas, uvas e higos. Entonces podían alimentarse. Entonces, ¿se acuerdan de que el Señor una vez maldijo una higuera? ¿Se acuerdan o no? Que dijo, nunca más vas a producir fruto. Bueno, era normal encontrar higueras en ese lugar y era normal encontrar fruto en ese lugar. ¿Por qué? Porque los que saben de árboles saben que los higos siempre dan fruto, ya sean brevas, como le llamamos nosotros, ¿cierto? O higos. Entonces, siempre da fruto. Entonces, en estricto rigor, obviamente, era bastante abundante. También, obviamente, en la cefela se cultivaban granos en los valles de su lugar, y seguramente era en la parte occidental en donde vivía Zacarías con Elizabeth y en donde también nacería Juan. Entonces, es el lugar donde había mayor cantidad de personas, ya una pequeña localidad también ahí, bastante conocida, muchos vecinos, amigos de ese lugar, y ahí estaba Elizabeth con Zacarías, bastante cerca también de la capital, Jerusalén. Entonces, pensar, querido, en Judea es pensar básicamente como Santiago, o lugares particulares, ya, o la comuna particular en donde nacería el pequeño. Y en este caso tenemos a Juan, junto con sus padres, su padre que era sacerdote, su madre también de la misma línea, y por ende obviamente Juan debería seguir el rol de su padre, cosa que no pasó. ¿Se acuerdan? Juan no fue sacerdote. ¿Debería haberlo hecho? Sí, pero no fue sacerdote. La pregunta es por qué Juan no fue sacerdote, si debería, según lo escrito, debería haber sido y cumplido la función sacerdotal. Y eso está determinado, obviamente, en lo que leímos anterior. ¿Por qué él sería precursor, heraldo del Altísimo? Esa era su función.
Entonces, cuando llegamos acá a Lucas capítulo 1, verso 39, eh, se nos dice que cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Ahora, es interesante porque Juan Lucas ocupa palabras muy importantes para enfatizar el hecho del nacimiento de Juan. Por ejemplo, cuando dice que cumplió, el hecho de que Lucas haya utilizado una palabra ahí, ya, esa palabra cumplió, nos muestra que el periodo de gestación de Elizabeth no se vio interrumpido a pesar de la edad que tenía. Ese término cumplido es que fue total, cabal, absoluto. O sea, no es que de vez en cuando Elizabeth se sentía mal. No, no, se llevó a cabo todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora una persona en gestar? 9 meses. Y los 9 meses estaba ahí, sin ningún problema. Entonces, eso es Lucas deja muy claro ahí cuando ocupa la palabra cumplió, es que en realidad llevó a cabo, todo el periodo fue total, se cumplió totalmente. No es que nació prematuro. Juan no nació prematuro. Entonces, obviamente, obviamente podría haberse pasado que Elizabeth haya tenido un hijo prematuro debido a la edad, ¿cierto? Que pasa muchas veces, pero Lucas dije que no, en realidad pasó lo contrario. Elizabeth pudo llegar al término de su embarazo. Ahora, una forma de detallar este evento milagroso es por medio del tiempo. Y Lucas nos dice que se cumplió el tiempo. Ahora, en el idioma original existen tres palabras que se traducen como tiempo en la Biblia, pero son distintas. ¿Y de cómo es eso? Sí, hay tres palabras distintas para traducir tiempo. Para nosotros tiempo es tiempo, ¿cierto? No le hace mucha diferencia. Para ellos no, hay una distinción. ¿Ya? Por ejemplo, una de ellas es gemera, que puede traducirse como el día en que pasó tal cosa, pues ese es un tiempo. Se traduce muchas veces en las escrituras como el tiempo. Un ejemplo de eso puede ser Mateo capítulo 2, verso 1. Ya ahí tienen que puede ser traducida como el día. Otra palabra que podemos encontrar en las escrituras que se traduce como tiempo es kairos, ¿ya? Y que puede hablarnos de periodos, particularmente de su caracterización o cualidad en el tiempo, que es distinta. El, la palabra aquí, kairos, habla de el evento o de la particularidad del evento. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Un ejemplo son las fiestas patrias, un evento, ¿ya? Y obviamente que habla de un periodo. Ahora, hay otra palabra que es cronos, de donde sacamos la palabra cronómetro. ¿Sabía eso? Eso es, cronos, cronómetros. Está compuesta por dos palabras, crono y nomos. ¿Ya? Ahora, interesantemente, la palabra cronos nos habla de tiempo o periodo de tiempo determinado del año calendario. Minutos, segundos, eso, esa es la idea. Cumple un tiempo. Y ahí que la palabra que está ocupando Lucas es cronos. En otras palabras dice, mira, no solamente se cumplió, sino que no se cumplió lo que dijo el ángel, sino que exactamente en el tiempo que se dijo, las semanas que se necesitaban, todo. Y esa es la idea. Esa es la idea de Lucas, es que establecer que todo el año, todo el tiempo en que se debía o que se necesitaba para la gestación de Juan se cumplió a cabalidad, sin interrupción. ¿Ya? Obviamente, en otras palabras, Elizabeth estaba lista para dar a luz. Estaba, digamos, casi, yo creo que con Lucas, en este caso Zacarías, debe haber estado desesperado para dar a luz, madre, ya sabía, pero ¿qué hago? Es cierto que es parte de un padre y dio a luz. Ahora que podemos ver eso, este panorama, eh, hay algunas cosas que podemos mencionar de eso. Y en primer lugar, podemos mencionar que Dios no solo actúa en la vida de Elizabeth, de hecho, se vieron que Dios actuó directamente en la vida de Elizabeth concerniente a tener un hijo, sino que también en su condición física. Fíjate que Dios no solamente dice vas a tener un hijo, sino que mira, te voy a preparar,
todo el tiempo en que des a luz va a estar todo guiado por mí. Todo. Desde el principio hasta el final. Dios se involucró no solo en que Elizabeth concibiera, sino que también preservó el embarazo hasta su cumplimiento. De tal manera que no se nos menciona ningún tipo de complicación en el embarazo ni durante su periodo de gestación. Por ende, Dios querido no solo se preocupa de la parte física de Elizabeth, sino que incluso del tiempo en que él mismo ha fijado para que la gestación se cumpliera a cabalidad y el niño saliera sin ningún problema. Ahora, ¿qué te dice eso, querido? Que Dios se preocupó de los más mínimos detalles. Querido, cuando Dios hace un milagro, no lo hace a medias. No es que deja al cojo medio cojo. No, lo deja parado, sin ningún problema. Y fíjate que todos los milagros que se ven en la Biblia fueron hechos a cabalidad, en un tiempo determinado y por ende, obviamente, Dios guiando en ese tiempo cada cosa. Hoy hay milagreros que piensan que Dios hace cosas y deja a la persona media chueca. Y le dicen, es falta de tu fe. Querido, eso es engañar a la gente. Dios no hace las cosas así. Dios las cosas las hace bien, no a medias. Y aquí vemos un claro ejemplo. Imagínate tener que cuidar a una mujer que era estéril y que era anciana durante 9 meses para que la criatura saliera sin ningún imperfecto físico, sin ninguna complicación, y eso involucra a la mujer, también a la madre, como si nada. Eso obviamente diría, ¿eso es intervención divina? Sí, es intervención divina. ¿Por qué? Porque vemos a Dios actuando desde principio a fin, en todo, incluyendo el tiempo. Eso nos dice, querido, que Dios está involucrado con su plan y con llevar a cabo sus propósitos, no solamente en la vida de Elizabeth, sino incluso en la vida de los creyentes. Cada cosa, querido, que pasa y que Dios permite en nuestra vida, Él la lleva a cabo y Él la va a terminar. Fíjate que interesantemente podemos ver en las escrituras, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos con el Señor en gloria, ¿cierto? Ahí, o nos muramos o partimos con Él. Todas las cosas, no las que te gustan, todas. Las que te gustan, las que no te gustan, las que te hacen reír y las que te hacen llorar, todas. En cada una de ellas Dios está obrando. Dios está obrando. En los más mínimos detalles, aunque no lo veamos. Yo creo que para Elizabeth fue tan natural tener un hijo como si hubiese sido una quinceañera. Sin complicaciones, con los síntomas ciertos de una embarazada, obviamente. Pero imagínate cómo Dios guió a esta mujer para que su embarazo llegara a culmino. Verso 58, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron. Fíjate, no solamente vemos cómo Lucas detalla cómo Elizabeth iba a dar a luz, sino que también lo que pasó. Ahora, hay algunos detalles importantes que hay que notar acá, cuando habla Lucas acá en versículo 58 con respecto a que sus vecinos y parientes se regocijaron. Ahora, esto nos debe traer a la memoria, obviamente, las palabras del ángel Gabriel. ¿Se acuerdan? El ángel Gabriel en el versículo 14 del capítulo 1 dice, y le dice a Zacarías, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Palabras textuales del ángel. El ángel, cuando se le presenta a Zacarías, le dice, mira, vas a tener gozo y alegría, y muchos se van a regocijar del nacimiento de tu hijo. Ahora, y eso es exactamente lo que pasó en este preciso momento. Ahora, interesantemente, necesitamos escuchar o ver con lo que dijo el ángel.
¿Por qué? Porque a veces pareciera ser que no prestamos atención a los detalles. Fíjate que un ángel de Dios siempre va a decir la verdad e incluso todas sus palabras están ocupadas de tal forma que digan exactamente lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice es verdad y lo que se va a cumplir debe cumplirse tal cual se dijo. Ujú. Ya, entonces, mira lo que dice ahí. El ángel con referente al nacimiento de Juan cuando se le apareció a Zacarías. Ya, como dije, es importante porque nos permite establecer la función con respecto a cómo se iba a cumplir el nacimiento de Juan. Si era simbólico, si no era simbólico, si era real, literal, si no era real, literal. Todo ello nos ayuda a entender también cómo el ángel entendía el mensaje. Ahora, fíjate que... Vale, ahí sí, sí. Hay que subirle el volumen. Ahí sí. Sí, 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 sí. Dos, tres, dos, tres, dos, tres. Sí, no, no. Espera un poquito. Sí, sí. No, es que no está conectado. Ya. Ahora, notemos lo que el ángel le dijo a Zacarías, comenzando por el verbo. Fíjate, un verbo es una acción. Y el ángel le dijo, y tendrás. No dijo, tuviste, no dijo el ángel tienes, sino que tendrás. Ahora, obviamente, eh, eso nos muestra que lo que el ángel está diciendo es algo que se iba a cumplir, no que se está cumpliendo. Se va a cumplir en el futuro lo que te voy a decir. Es una realidad futura en la vida de Zacarías y que podemos ver que lo fue. En realidad, lo que el ángel está haciendo acá no está, le dice a él, a Zacarías, lo que le iba a pasar a Juan. Lo que dice Lucas nos dice lo que está pasando con la multitud. O sea, vemos dos realidades distintas. Una es concerniente a la persona de Juan, muy íntimo, muy personal, y otra es lo que va a pasar con las personas. Ahora, el ángel dice que él iba a tener gozo. El ángel dice que el ángel le dice que iba a tener gozo y eso es lo que pasó. Ya Lucas nos menciona la intimidad del nacimiento de Juan en relación con Zacarías y obviamente lo que pasa con un padre cuando nace su hijo, ¿qué pasa? Se alegra, ¿cierto? Hay gozo, hay regocijo, o sea, se emociona al ver a su hijo. Y eso fue exactamente lo que pasó con Zacarías. Entonces, el evento cuando se ocupa la palabra tendrás, ¿fue futuro? Sí, lo fue. ¿Fue real? Lo fue. ¿Cómo entendía el mensaje del ángel? Así mismo. De la misma forma, de la misma manera, obviamente que lo entendió Zacarías. ¿Ya? Pero no termina allí, después se nos relata un aspecto más general de lo que iba a pasar con aquellos que se enteraran de la noticia del nacimiento de Juan, pero que están incluidos en la expresión que el mismo ángel dijo, y muchos se regocijarán. Y dentro de esos muchos están, según lo que dice Lucas, los vecinos y sus parientes. Fíjate, no dice todos, dice muchos. Algo importante. Todos, ¿qué es todos? Todos, ¿cierto? Pero cuando se ocupa mucho, se está limitando a un grupo determinado de personas que se iban a regocijar, junto con Zacarías, junto con Elizabeth, del nacimiento de este pequeño. Ya. Y fíjense que el texto nos dice, y cuando oyeron los vecinos o los parientes que Dios había engrandecido para con ellos su misericordia, se regocijaron. En otras palabras, el ángel lo que dijo no solamente fue literal en la vida de Zacarías, de Elizabeth, sino incluso en las personas externas a ellos. Fíjate, el ángel no solamente predijo lo que iba a pasar de forma personal con la familia, sino también extra personal, fuera de ellos. La pregunta es, ¿se cumplió de forma literal? Sí, se cumplió de forma literal.
Las personas acá incluidos, que son muchos, que en este caso son los vecinos, dice ahí, obviamente, cuando oyeron los vecinos que Dios había engrandecido para con ellas su misericordia, se regocijaron. Ahora bien, generalmente las casas en el tiempo del Señor estaban situadas una al lado de la otra. No sé si es muy diferente en otros tiempos, ¿cierto? Creo que es lo mismo, una al lado de la otra. De manera que cualquier acontecimiento que pasara se sabría con rapidez, porque no tenían ladrillos como este, ¿cierto? Ni tampoco cosas de sonido, ¿no? Se escuchaba. Se escuchaba todo. Y aquí obviamente tenemos a los primeros que oyeron los gritos, seguramente desde el pequeño bebé al nacer, fueron los vecinos. Las personas, la comadre, diríamos, en buen chileno, ¿cierto? El compadre que está al lado, el vecino, el amigo del vecino, ¿cierto? Ahí está. Y seguramente fueron allá y fueron a ver el grito del niño y a abrazar a Elizabeth con Juan y felicitarlos y estar alegres juntamente con ellos. Y estaban incluidos dentro de esos muchos que el ángel anunció. Y en segundo lugar tenemos a los parientes. Ahora, fíjate qué interesante que Lucas los coloca de esa forma. ¿Por qué? Porque los vecinos siempre son los que están al lado, ¿cierto? Pues se llaman vecinos. Pero los parientes pareciera ser que estaban más lejos. No vivían cerca de Elizabeth con Zacarías, y eso seguramente se debió por la distancia, como dije, entre unos y otros. Y seguramente por eso pasó eso con María. ¿María era pariente de Elizabeth? Sí. ¿Se acuerdan que el ángel, después que le dice a María que iba a tener un hijo, qué hizo María? Fue a ver a quién? A Elizabeth. Fue a ver a Elizabeth, obviamente para enterarse, para estar con ella unos meses. Ahora, miren, interesantemente, cuando vemos eso en las escrituras, son con referente al tema geográfico, mira lo que dice el capítulo 1 de Lucas. Déjenme buscar la cita específica, verso 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. ¿A dónde vivía Zacarías y Elizabeth? En una montaña. A una ciudad de Judá. No se dice cuál ciudad, pero dice que fueron a una montaña. Entonces, es exactamente como era Judá. Judá era muy montañosa. Entonces, imagínate a María subiendo el cerro, diríamos, como casi campesinos, ¿cierto? Yo creo que los del sur entienden un poco más la figura. Hay que ir allá. Ya, pues. Y dice, ya, ese tipo de cosas. Voy para allá. Y cuando va enterándose, como si 10 kilómetros por fondo, y subía. ¿Cierto? Dice, no, si ahí está la casita, esa que está arriba, esa es. Bueno, ahí está María. Y me dice, y ahí nomás es, ¿cierto? Sí, pues sí, cerquita. Y nos mira y dice, wow, no muy cerquita. Bueno, ahí ese era muy parecido en ese tiempo. Y vemos que María era parienta de Elizabeth. Entonces, interesantemente, Juan era pariente del Señor, sí, lejano, pero era pariente. Se llevaban por meses con el Señor, de nacimiento. Elizabeth tenía 6 meses o 7 meses, ¿se acuerdan? Al sexto mes, 7 meses, perdón, 6 meses, y cuando a María se le dijo el mensaje que iba a tener un hijo, entonces lo más seguro que ahí empezó la gestación, entonces se llevaban más o menos por 6 meses. Nada, contemporáneos, jóvenes, los dos, 33 años, los dos iniciando el ministerio, uno un poquito antes que el otro. Y obviamente acá teníamos a Elizabeth y a los vecinos, a sus parientes que se regocijaron, y seguramente María, al saber la noticia de que Elizabeth había dado a luz y te engendró un muchacho, se regocijó. ¿Por qué? ¿Qué persona no se regocija con el nacimiento de un cierto, de un niño, de una familia? Todos. Y ahí María, yo creo que se tiene que haber regocijado. O sea, Elizabeth ya tuvo a su pequeño y yo me faltan 6 más. No, perdón. A ver, son 40 semanas, ¿cierto? Sí, son 6 meses, faltan 3 meses. Perdón, no 6 más, 3 meses. 3 meses más.
Oh, y queriendo, yo me imagino queriendo ver a su pequeño nacer. Entonces, obviamente, quiero que notemos algo aquí y que es que no solo vemos la misericordia de Dios para con Elizabeth, sino también nos dice Dios que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Mira, hay una cosa que decir que Dios es misericordioso, ¿cierto? ¿Dios es misericordioso o no? Sí. Pero fíjate que Lucas no dice solamente Dios es misericordioso, sino que dice Dios había engrandecido. La palabra ahí es mega. En realidad es tan grande la misericordia de Dios para con esta mujer. Esa es la idea. Y eso es lo que dice ahí. Dios había engrandecido, era tan grande la misericordia de Dios para con ella. En otras palabras, Dios no solo fue misericordioso, como lo es, sino que fue grandemente misericordioso con Elizabeth. Y ciertamente lo fue en primer lugar al considerar la esterilidad de Elizabeth, que era imposible, no podía tener hijos. ¿Eso es misericordia? Sí. Y en segundo lugar, notar la condición de anciana. ¿Eso no es más misericordia? Sí. Entonces, Lucas, fíjate, ocupa una palabra interesante. En realidad fue gran manera misericordioso. Que no solamente se dignó a ver una situación, esterilidad, sino que a mantener, a pesar de la edad. Ahora piensa como mujer, ¿y quién lo amamantó? Es interesante. Lo más seguro, según lo que creo yo, de haber sido Elizabeth. Dice, ¿cómo puedes saberlo? Porque, como dije, Dios hace el milagro completo, no lo hace al medio. No es que ya lo dio a luz y después que lo alimente otro. Lo más seguro que ella lo cuidó, ella lo destetó, que era parte de la función de una madre, como tal. ¿Se fijan? En estricto rigor vemos que Dios guió a este pequeño y a su madre desde su nacimiento. Ahora, Dios es misericordioso, sí, sin duda, con esta mujer. Vemos la grande misericordia de Dios para con esta pequeña familia y que nunca obviamente olvidarían tal evento, tan grande misericordia ah, del Señor para con ellos. ¿Sabes por qué nunca lo olvidarían? Dice, porque es un evento único, no solamente por el evento, por su hijo. El nombre Juan significa Dios es misericordioso. Nunca vayan a olvidar eso. Dios es misericordioso. Y al ver a su hijo van a recordar, me acuerdo de que Dios es misericordioso. No solo misericordioso, es grandemente misericordioso. ¿Por qué? Porque me vio a mí y no le importó. Me concedió la petición, a pesar de mí y de mi condición. Ahora es interesante, querido, porque vemos la misericordia del Señor en esta familia. La pregunta es importante acá y ¿por qué se regocijarían por Juan? ¿Por qué? ¿Qué hace del nacimiento de Juan algo tan grande, de tan grande regocijo? ¿Por qué se iban a regocijar así tanto por un nacimiento? Obviamente porque eso mostraba el favor de Dios para con Elizabeth. Recuerden el contexto de cómo era Israel en ese tiempo. Acuérdense que cuando una mujer no podía concebir, no era tratada como a las demás. Les voy a poner un ejemplo antiguo. ¿Se acuerdan de Agar? Dice, ¿quién es Agar? Agar egipcia, la que dio a luz al primogénito de Abraham. ¿Se acuerdan? Ismael. Cuando dio a luz, se dio cuenta que podía dar a luz. ¿Cómo miraba a su señora? Al texto dice que lo miraba con desprecio. Y eso era muy normal. ¿Por qué? Porque decía, Dios me dio el placer, la dicha de ser madre y ella no. Imagínate en Israel. Los israelitas sabían que parte de la bendición del Señor era descendencia. Si una mujer no podía tener descendencia, era que el favor de Dios no estaba con esa mujer, literal.
y te lo hacían sentir, te lo hacían notar. Imagínate una mujer todos los días viviendo eso en carne propia. No puedes tener hijos, no puedes tener hijos, no puedes, aunque quieras, no puedes. ¿Cómo te sentirías? Cualquier mujer quisiera salir de ahí. Todos los días diciendo a su esposo, mira, mira acá cómo me tratan, mira cómo me miran, mira, mira. Entonces, ¿por qué el hecho de que Juan naciera traía tanto regocijo? Una, porque Dios muestra su misericordia y otra es porque Dios quita la afrenta de la sociedad. Dios quitaría eso una vez y para siempre de Elizabeth. Ya no la iban a juzgar porque ella pudo haber pecado o Zacarías pudo haber pecado. Porque esa era la creencia, querido. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo, al para ver a un hombre ciego de nacimiento, los discípulos le hicieron una pregunta: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para qué? Para que haya nacido ciego. Esa era costumbre. O sea, si el hombre está así es porque o pecó él, o pecó su papá, o su mamá, o alguien pecó de su familia, pero la maldición del Señor está sobre su casa, porque algo hicieron. Y en este caso era lo mismo. Entonces, obviamente, Dios quita la afrenta de Elizabeth y bendice a esta mujer mostrándole misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? Buena pregunta. No dar lo que merecemos. En las palabras, Dios le dio a ella algo que no merecía. No lo merecía. Merecía que se quedara así, ¿cierto? Porque todos somos pecadores, pero Dios le concedió otra cosa. Fue misericordioso con ella. Dice ahí, versos 59, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Dijeron, ¿por qué? No hay nadie de tu parentela que se llame con ese nombre. Ahora, debemos recordar que esto es parte de lo que dictaba la ley. El hecho de circuncidar al niño al octavo día era parte de eso. Y obviamente Levítico 12:3 dice, y al octavo día se circuncidará al niño. Era parte de la ley. Todo niño primogénito debía ser circuncidado, todos. Todo hombre debía ser circuncidarse. Y eso debido al pacto que Dios hizo con Abraham, ¿se acuerdan? Dios le dijo, todos los de tu descendencia, incluyendo tus sirvientes, debían circuncidarse. Eso era parte del pacto de Dios con Abraham y por ende su descendencia debía cumplir ese pacto. De esa manera no solo se cumplía la ley, sino que se garantiza las promesas hechas a la simiente de Abraham. Entonces, ¿era parte? Sí, era parte del rito. Pero interesantemente le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Ahora, obviamente, anterior al tiempo del Señor, del tiempo del Señor Jesucristo, pareciera ser que el nombre del pequeño era puesto al momento de nacer, ¿se acuerdan? Isaac, cuando nació le pusieron Isaac, ¿se acuerdan? Y así cada uno de ellos. Cada vez que nacía alguien se le ponía el nombre de inmediato. Y cuando digo de inmediato es inmediato, no es que iban al registro civil. Ya, que como lo hacemos, sí, ¿cómo se llamaba tanto? Y va el papá con la hojita y dice, se va a llamar tanto, ¿cierto? Y a veces el papá le cambia el nombre. Sí, me gusta más mi nombre que el de mi señora y le pone el nombre suyo. No, ahí no, decía, ¿cómo se llama? Tanto, tanto, listo. Al instante. Ah, pero al pasar el tiempo, esa práctica pasó a ser como un acto formal en el momento de la circuncisión del niño. Y en donde los padres ponían el nombre a sus hijos, particularmente. Ahora, al llegar aquí se nos dice que le llamaban. Fíjate, ¿quién le llamaba? Si Elizabeth no la llamaba Zacarías, porque dijo que después dice el texto que le iba a llamar Juan, y Zacarías estaba mudo, ¿quién le llamaba? Buena pregunta. Entonces, lo que dice el texto, lo más seguro es que no estaban solos aquí. Generalmente en la circuncisión habían parientes, amigos, vecinos, que acompañaban a la familia por este acto tan ceremonial y sublime de no solamente circuncidar al niño, hacerlo parte de la promesa de la simiente de Abraham, sino también ponerle un nombre.
importante. Y acá pareciera que Elizabeth y Zacarías no estaban solos, se hacían parientes, vecinos, amigos, acompañándolos acá, obviamente, y familiares, junto con Elizabeth, quienes comenzaron a llamar al niño con el nombre de su padre. Yo diría medio farsa, pero así estaban. No, se llama Zacarías y yo me imagino a Elizabeth ya mirando así, y esto, Barzú, ¿quién se cree que ponerle nombre si yo le voy a tengo que poner, mi esposo tiene que poner el nombre y yo? No, esto, pero todo, no, si se va a llamar Zacarías, todo, Zacarías, Zacarías, ya. Bueno, ellos estaban llamando al pequeño como Zacarías y Elizabeth ah, hace algo interesante. Ahora bien, puede haber algunas razones por las que los asistentes le querían poner el nombre de Zacarías. En primer lugar, muchas veces los primogénitos se les nombra con el nombre de su padre. Era parte de la práctica, de la tradición. Algo interesante que no podemos olvidar en los nombres de Israel es que los nombres muchas veces tenían la tendencia de ser descriptivos. Dice, ¿qué significa? Decían características de la personalidad del niño. Jacob, ¿qué significa? El engañador, ¿cierto? El usurpador. ¿Era parte de su práctica? Sí, era parte. De hecho, su hermano, ¿te acuerdas que le dice a su hermano, está bien puesto el nombre? ¿Por qué? Su carácter. Muchos de los nombres eran descriptivos, describían algo del carácter de la persona o del niño. Entonces, obviamente es importante. Por otro lado, más era también, incluso si era común escuchar el nombre del padre sobre el hijo, era aún más común poner el nombre del abuelo al primogénito. Eso era común. Entonces, ¿cómo se llama tu padre? Ah, no, mi papá se llama Abel. Ah, ya, entonces le vamos a poner a tu hijo Abel. Pero si yo no quiero, se va a llamar Abel. Entonces, generalmente el padre decía, ya, se va a llamar como el nombre de mi padre y preservaba el nombre del padre de la familia. ¿Ya? En segundo lugar, eso bien pudo también ser como un acto de respeto hacia su padre Zacarías. Puede haber sido de esa forma y al mismo tiempo debemos recordar también que Zacarías estaba sin habla, o sea, no podía ni opinar, no podía decir, no, estoy en desacuerdo, no podía. Entonces, obviamente, uh, fuese lo que fuese, era la opinión de las personas. A eso, obviamente, la madre, que podía hablar, dice no. Ahora, ese no es el típico no de una mujer tímida que dice no. No, ese no es enfático. Dice, ni se les ocurra que le van a poner Zacarías. Esa es la idea. No se va a llamar Zacarías. Y ahí vemos a una mujer que una es anciana y tiene carácter. No, no se va a llamar así. Se llamará Juan. Ahora, nota importante, se va a llamar Juan. Y mira lo que dice. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. En otras palabras, Elizabeth, ¿por qué le vas a llamar Juan si nadie se llama así de tu parentela? Y según la tradición debería llamarse o con el nombre del padre o con el nombre del abuelo. Nadie se llama Juan en tu familia. ¿Por qué le vas a poner Juan? En otras palabras, Elizabeth frente a todo lo que se hacía, las costumbres que se llevaban, que obviamente era parte de su costumbre, tenía que ser obediente a lo que el ángel le había dicho a quién, a su esposo. Fíjate, Elizabeth fue obediente, probablemente el que le dijo el nombre Juan fue su esposo. Y de hecho pudo haber sido un conflicto ahí familiar, porque ¿cómo? ¿Cómo si todas las veces se hace de esta forma? ¿No has escuchado, cierto? Pero si llevamos 10 años haciendo la misma cosa, ¿funciona? No, pero hay que hacerla así aunque no funcione. Es que así se tiene que hacer. ¿Según quién? Bueno, las tradiciones,
según la tradición, se tiene que pintar blanco. Y todo hay que pintar blanco porque es la tradición. Y aquí vemos a una mujer que dice no. La pregunta es, ¿por qué dice que no? En obediencia. ¿Se acuerdan de qué es lo que le dijo el ángel a Zacarías? ¿Cómo se iba a llamar el niño? Juan. Y fíjate, ¿Dios sabe de las tradiciones? Sí, querido. ¿Dios sabe de las cosas, de las prácticas? Sí. ¿Y a Dios qué le importa? Hablando de este tipo de tradiciones, ¿se ubican? Pues no es un mandamiento de Dios. No es que Dios mandó a la nación, tienen que poner a los hijos, tienen que poner nombres. No, no, no. Dice no, se va a llamar Juan. Y no es el único caso. Hay muchos casos en la Biblia donde Dios le pone el nombre a los hijos. ¿Se acuerdan los hijos de Isaías? Los Ruama. ¿Qué es eso? ¿Qué? Y ese nombre. Uno diría en este tiempo, ¿cómo se llama? Nabucodonosor. Ah, ¿qué? Así se llama. ¿Qué harías tú? Pero señor, ese nombre se va a llamar Nabucodonosor. Y después imagínate estar llamando al niño Nabu, Nabu, ¿cierto? Bueno, Dios muchas veces les ponía el nombre a los hijos. ¿Por qué? Porque era un propósito designio de Dios que iba a hacer con los pequeños. Por eso, eran una señal viviente del propósito de Dios para con Israel. Y acá tenemos a uno, Juan. Fíjate, ¿qué hicieron? Ok, escucharon la opinión de la madre y dice, ya, eso dice la madre, vamos a preguntarle al papá. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. ¿Por qué? Porque en el estricto rigor la última palabra la toma quién? El varón. Dice, ok, tú vas a decir cómo se llama. Y pidiendo una tablilla. Ahora, esta palabra tablilla es interesante porque era una tablilla, literal, donde la superficie era hecha con cera. Tenía cera arriba, una tabla con cera arriba y entonces él podía escribir. Lo más seguro es que Juan tenía esa tablita para todos lados para poder comunicarse. Y dice que tomando esa tablilla, el escribió diciendo Juan es su nombre. Y fíjate que una de las cosas que pasó fue que todos se maravillaron. ¿Cómo? Juan. Wow, pero ¿por qué se... A ver, ya empezamos raro. No sé si alguna vez te ha pasado que hay cosas o acontecimientos que te llaman la atención. Empezando por pequeñas cosas. Si has analizado tu vida, vas a decir, uy, sí, me acuerdo de esto. Y después veo otro suceso más importante, hasta que te dice, mira, esto era lo que Dios quería hacer. Bueno, a veces Dios hace eso y fíjate que acá vemos algo importante. La gente al ver esto, que iba en contra de todo un paradigma de tradiciones, se maravilló y dice, ¿Qué pasó? Y fíjate que el verso 64 dice, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Una cosa es maravillarse y otra es, mira, justo cuando le puso Juan, se habló, pudo hablar. Y empezó a hablar, hablar. Algo extraño, porque sale de lo común. Ya sale de lo común que después, antes de 9 meses que salga el niño, se quede mudo y diga que van a ser un niño. Y es poco común que después que nazca, hable, después que le pone el nombre, hable bendiciendo a Dios y hablando maravillas. Enfrente de todo, dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, no uno, todos. Todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, Elizabeth. O sea, básicamente mucha gente conocía a este hombre y el evento que pasó.
Y al escuchar lo que había sucedido, se llenaron, dice ahí que se llenaron de temor y empezaron a divulgar, a hablar. Querido, cuando nació Juan, fue un evento único, distinto al Señor. ¿Por qué? Porque fíjate que en los relatos de los evangelios vas a encontrar que muchas veces los fariseos o saduceos pensaban que María había fornicado. Tú eres hijo de fornicación. Por eso le dijeron eso. Porque nadie entendía o nadie podía entender un nacimiento virginal. Pero aquí vemos un evento totalmente distinto, donde seguramente Zacarías se llegó a Elizabeth, tuvieron un hijo y era totalmente diferente. Querido, ¿qué nos dice todo lo que hemos visto hasta aquí? En realidad nos dice algo. Dios cumple sus promesas con precisión. Con precisión. Y no solamente toca a la familia, sino a todos aquellos que están con la familia. Fíjate que a veces Dios va a hacer cosas así. Si tú me preguntas, ¿Dios hace milagros? Yo creo que hace milagros. Los hace. Pero eso no es para decir, ah, mira, es que esta familia es diferente. No, es para decir, mira, yo tengo misericordia de quien quiero y miren lo que hago. Y la gente puede decir, pero no era imposible. Pues esa es la idea. Que ante los ojos humanos, o sea, imposible, a tal punto que los médicos de la clínica no digan, no tengan excusa para decir, ay, es que se pudo hacer esto. Es imposible. Hoy en nuestros días el tema de los milagros está tan manoseado, querido, que pensamos que Dios deja de hacerlos. Querido, Dios hace milagros. ¿Cuándo? Cuando Él quiere. Y uno de los más grandes es ver un hombre corrompido por el pecado y la maldad y volverse al Señor. Mira tu vida. Si no es un milagro eso, ¿qué es lo que es? Piensa, te veías sentado en una iglesia cantando los coritos de los evangélicos, orando al Dios de los evangélicos, predicando como los evangélicos. Lo más seguro es que no. Y muchas veces criticando a los evangélicos, ¿cierto? Esto ya, tal. ¿Ya? Y hoy falta que dijeron de adentro, no hay nadie, ¿verdad? ¿Para que no moleste? ¿Alguna vez se vio usted así? No. No ese es un milagro. Es el milagro, querido. Querido, Dios siempre cumple sus promesas. No importa el tiempo que pase, Dios va a cumplir su promesa. Dios dice que el que comenzó la obra la va a perfeccionar, lo va a hacer. ¿Sí? Contigo o sin ti lo va a hacer. Quieras tú o no quieras, lo va a hacer. Va a ocupar todas las circunstancias, todos los eventos, a todas las personas que necesites para llevarte a la imagen de Cristo. No hay mejor garantía para un creyente que la palabra de su Señor. ¿Cierto? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia. Gracias por enseñarnos más de tu palabra, Señor, y ver cómo, Señor, impacta no solamente a aquellos que recibieron tu palabra, en el caso de Zacarías y Elizabeth, sino también incluso a aquellos que estaban alrededor de ellos, Señor, cómo hablaste y se cumplió. Gracias, Señor, porque nos recuerdas nuevamente que tú eres fiel en los detalles más mínimos y que estás pendiente, Señor, de tu obra en nuestra vida. Gracias por todo lo que haces y porque nos sigues bendiciendo con tu palabra. En Cristo Jesús oramos.